logístico elemental. Alguien me dijo en alguna oportunidad que yo los había citado a las 6 de la mañana, cosa que yo creo que esa persona está equivocada. A las 7 he citado a muchísima gente y sigo citando a las 7 de la mañana. Voy a visitarlo a mi tío Víctor Raúl justo en esas épocas de las elecciones y mi tío Víctor Raúl me dice, ¿y cuánta plata necesitas? No, yo no necesito plata, estas son campañas muy austeras. Y entonces agarró y ¡guau! Sacó 100 soles de su billetera y me dio 100 soles. Y Jorge Díaz vio esto y me jaloneó y me dijo, ¿cómo es posible que le estés picando a tu tío? Yo no lo he picado, de él ha salido. Yo tengo un lema que no me dejarán mentir quienes trabajan conmigo. Siempre repito, somos equipo, somos equipo. Y las decisiones se toman por consenso. Por supuesto que uno tendrá alguna opinión que dar. Y la otra, que también es un lema de vida, los éxitos en plural, los fracasos en singular. Cuando las cosas van bien, el equipo merece nuestro aplauso. Cuando las cosas van mal, uno tiene que poner el pecho. En Gurú Motivación compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad con el objetivo de inspirar a millones de personas. Está con nosotros el ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de Mina Buenaventura, uno de los empresarios más influyentes y más poderosos del país. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias Muchas gracias, me hace visitarnos. mucha risa este tema de más poderoso. Yo la verdad es que no tengo esa pretensión y no me siento poderoso, es simplemente algo que repito con alguna frecuencia porque me viene a la mente, soy un pata más y sinceramente no creo que sea pues tan poderoso. ¿Quién sabe? Soy más influyente por el hecho de aceptar entrevistas y porque sí creo en los medios de comunicación social y creo que las sociedades necesitamos escucharnos para dialogar. Uno dialoga también a través de los medios de comunicación. Yo me temo pues que hay muchos de mis colegas empresarios que no les gusta salir en los medios y entonces a mí me ponen como si fuera poderoso. No, yo la verdad es que no me siento poderoso. El ingeniero le conocí ya hace, recuerdo, el 2015 más o menos, cuando estaba en la universidad, un joven con muchos sueños en San Marcos. Y me acuerdo claramente ese episodio donde usted nos citó a su oficina a las 7 de la mañana. Yo estaba en los primeros años y me sorprendió porque dije, wow, ¿quién te cita a las 7 de la mañana, no? Y dentro de mí dije, bueno, eso es un hábito de una persona exitosa y millonaria como usted. Y dijimos, vamos antes, 6:40 para allá temprano. Llegamos 6:50, ya estaba usted despachando. ¿Sigue teniendo esa misma rutina o ya lo cambió? Pero nos sorprendió bastante. Yo tengo un hombre que deberían de entrevistarlo acá, que es mi primo Diego de la Torre. Él siempre repite, esa persona se levanta temprano. Y es que hay que entender, cuando uno se levanta temprano tiene un día más largo y tiene posibilidades de hacer mucho más cosas. Sí, yo continúo con esa costumbre, pese a que en teoría estoy jubilado, pero como digo, esta jubilación me tiene muy ocupado. Y ciertamente de levantarme temprano y evitar el tráfico de Lima también, ¿ah? Porque es otro aspecto logístico elemental. Alguien me dijo en alguna oportunidad que yo los había citado a las 6 de la mañana, cosa que yo creo que esa persona está equivocada. A las 7 he citado a muchísima gente y sigo citando a las 7 de la mañana porque esa es la hora donde, bueno, la gente está más libre y ya no tienen la excusa del tráfico, ¿no? Claro, no hay excusa para llegar tarde, ¿no? No, no. Eh, Nosotros tenemos una audiencia de verdad y estamos contentos, basada en el Perú, no solo en Lima, a nivel provincial también, pero también a nivel internacional, de países de habla hispana, de México, Uruguay, Argentina, Colombia, de Europa también. Eh, para estar en contexto un poco, cuéntenos sobre la historia de Minas Buenaventura, una empresa peruana con más de 70 años, que es emblema, y que fue pues creada por su padre con mucho esfuerzo, sacrificio. Luego usted tomó el liderazgo y que ahora están consolidadas, ¿no? Cuéntanos un poco sobre la historia. Es una empresa fundada en el Perú por peruanos hace 71 años.
en 1953. Un joven en esa época, 32 años, 32 años mi padre, que tenía una posición importante de gerente de exploraciones en la Cerro de Pasco, que era la empresa pues emblemática de la inversión extranjera en el Perú. La Cerro de Pasco fue la predecesora de Centromín y fue la gran inversión americana en el Perú. Mi padre estaba de gerente de exploraciones y la Cerro de Pasco decidió que la mina de Julcani, que está en la provincia de Angaraes, en el departamento de Huancavelica, es importante que nuestros compatriotas y especialmente los jóvenes también hablen un poquito de nuestras provincias y especialmente de zonas como Huancavelica. Y dijeron, esa mina es muy chica para la Cerro de Pasco. Y entonces él conversó con el presidente de la Cerro de Pasco, el señor Robert P. Koenig, y le dijo, a mí me interesaría asumir el arrendamiento de la mina y por supuesto con una opción de compra posteriormente. Y se pusieron de acuerdo y se habló con los dueños de la mina, que era la suizo-peruana Julcani, empresarios suizos que habían venido al Perú, y comenzó a trabajar en una operación muy chiquita de menos de 60 toneladas por día. Para esto hay que también reconocer el aspecto de la educación. Mi padre fue egresado de lo que hoy día es la Universidad Nacional de Ingeniería como ingeniero de minas, pero luego se fue a estudiar un posgrado en la Universidad de Harvard, un posgrado en geología. Y en una época también la historia es interesantísima. A él le tocó ir a la Universidad de Harvard del año 42 al 44, plena Segunda Guerra Mundial. Él siempre decía que él se ganó con estos profesores maravillosos que habían en la Escuela de Geología de Harvard, porque la mayoría de los jóvenes americanos estaban en la guerra. Y entonces los pocos estudiantes eran internacionales y él se ganó teniendo pues clases muy pequeñas y se formó en Harvard y luego trabajó en la Cerro de Pasco y toda esa educación y esa experiencia le permitió también avisorar que en la mina de Julcani todavía había potencial. Se comenzó a trabajar y de ahí, por supuesto, con ese espíritu emprendedor, se fue pues a la mina de Huachocolpa, también en Huancavelica, luego a Orcopampa, en la provincia de Castilla, en Arequipa, luego a Uchuchacua, y ya estoy hablando de la década de los 70, en la provincia de Ollón, en el departamento de Lima, y luego también estábamos abiertos siempre a asociarnos con empresas internacionales. Primero nos asociamos con el gobierno francés a través del BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière, el INGEMET, quién sabe, de Francia, que eran grandes exploradores, grandes técnicos, y ahí nos hicimos de algunos denuncios junto con ellos, y de ahí nació Yanacocha. Y ahí se le invita a Newmont a participar en Yanacocha. Después hubieron, por supuesto, algunas divergencias con ellos, pero Yanacocha fue lo que se dice en inglés, pues un company maker, ¿no? Cuando nosotros teníamos el 40% de Yanacocha, Yanacocha comenzó a abrir la mina y se descubrió tantas reservas de oro, pues eso le dio un gran impulso a Buenaventura. Y en esas épocas, cuando comenzaba Yanacocha, la apertura que teníamos hacia los mercados, porque el Perú se estaba abriendo en la época de Fujimori, nos vienen los bancos de inversión y nos dicen, señores, ustedes tienen el potencial para alistarse en la Bolsa de Nueva York. Y así fue como en 1996 nos listamos en la Bolsa de Nueva York, siendo la primera empresa minera latinoamericana en inscribirse en la Bolsa de Nueva York. Ya llevamos más de 25 años de listados y eso exige una disciplina para una organización como Buenaventura, y ahí levantamos pues capital, que no lo teníamos en exceso. Levantamos capital y pudimos desarrollar La Zanja, Tantahuatay, luego Tambomayo, ahora estamos construyendo San Gabriel. Buenaventura hoy día, 71 años después, trabaja en 8 regiones del Perú, trabajamos más de 12.000 peruanos, seguimos listados en la Bolsa de Nueva York
Por supuesto que tenemos nuestros altos y nuestras bajas y que hoy día, por supuesto, también somos accionistas mayoritarios de Sociedad Minera El Brocal. Dentro de este emprendedurismo que es parte de la cultura de Buenaventura, es seguir avanzando, seguir encontrando más reservas. A veces decimos que nuestro ADN es la exploración minera, que es fundamental. Decimos que la industria minera es una industria no renovable. Por supuesto que es no renovable. Lo que se explotó ya no se vuelve a explotar. Sin embargo, si es que uno agrega reservas a través del esfuerzo exploratorio, de la tecnología, de los geólogos. Ayer estuve en la Universidad Nacional de Cajamarca hablándole al Congreso Nacional de Estudiantes de Geología, así como cuando te conocí que eran estudiantes. Bueno, nosotros seguimos yendo a las universidades y creemos firmemente que la industria tiene que trabajar con la academia y tiene que investigar y tiene que innovar. Y hoy día, por supuesto, con la tecnología que existe, pues tenemos que ponernos las pilas. Yo creo que muchas veces la gente cree que la industria minera no le interesa la tecnología. Es precisamente al revés. Probablemente la industria minera es de las industrias con más tecnología. Yo sé que tú has entrevistado acá a James Valenzuela en algún momento, un hombre que cree firmemente pues en hacer pues máquinas para minería. Bueno, esa integración con ese tipo de industrias también es importante en la industria minera. Sí. El año pasado me regalaron un libro que era la biografía que su familia le hizo a don Jesús Arias, de Poderosa y todo lo demás. Y en algunos extractos cuentan también que así como él fue un precursor de la minería, su padre también, y visitaban en mulas, en caballos, porque no había carreteras a donde exploraban. Yo leí una entrevista de usted donde decía que su papá de niño también le llevaba, o sea, sus vacaciones no era ir a la playa, nada, era ir a los campamentos en La Oroya, en Huancavelica. ¿Le tocó también a usted hacer esos caminos sinuosos? No, yo no voy a decir que yo he ido en mula a las minas. Lo que sí puedo decir es que a la mina de Orcopampa se llegaba en mula, y estamos hablando de una mina que se abrió el año 65, y a la mina de Uchucchacua se iba de Ollón a la mina en mula, y mi padre sí tuvo largos recorridos como don Jesús Arias. Don Jesús Arias es un hombre admirable. Sí, sí, Yo sí. lo conocí, lo quise mucho, me reía mucho con él, un Muy hombre de un divertido, ¿no? gran Sí, sí, sí. sentido del humor, un Sí, autodidacta, sí, sí, sí. quién sabe, la misma obsesión o el mismo cariño por el Perú de mi padre, pero él fue un autodidacta, mi padre tuvo, quién sabe, la suerte de educarse. Mi admiración por don Jesús, porque realmente un hombre que se fajó y hoy día, es decir, sus familiares tienen pues operaciones muy interesantes. Yo he visitado San Ignacio de Morococha, ahí en San Ramón, cuando recién estaba comenzando. He conocido, por supuesto, Patás. Yo viajo también por todo el Perú. Usted A viaja a mí me las gusta mucho. 24 regiones, dice que lo conoce, ¿no? Conoce todo el Bueno, Perú. mi hijo que es un poquito mayor que tú se ríe de que siempre repito con orgullo de que yo conozco las 24 regiones del Perú. Sí, conozco las 24 regiones del Perú y creo que nuestros jóvenes tienen que buscar conocer primero su país y después, quién sabe, conocer el mundo, porque también el mundo nos educa mucho, ¿no? Claro. Quiero agradecer a nuestro auspiciador Bitmon Group por apoyar este trabajo y compartir con nosotros nuestro propósito de seguir creando impacto positivo en todo nuestro país. Espero disfruten su video. En la actualidad, la sociedad y el mercado exigen que las empresas operen de manera transparente y responsable, priorizando el cuidado de las personas y el medio ambiente. Es por ello que en Big Bond Executive Search decidimos mejorar la forma de seleccionar ejecutivos para generar un impacto significativo en la sociedad. Esto es posible gracias a una innovadora prueba que desarrollamos para medir el índice de liderazgo sostenible en los ejecutivos que conforman una terna finalista. Esta herramienta nos permite evaluar los conocimientos, logros y competencias en sostenibilidad
lo que posibilita a las empresas a contratar ejecutivos capaces de lograr resultados excepcionales del negocio, mientras generan un impacto positivo en el mundo. Es decir, un modelo de Executive Search único para seleccionar a los mejores ejecutivos que su empresa y la sociedad necesitan. ¿Está lista su organización para liderar esta nueva era en los negocios con altos estándares ESG? Contáctenos y construyamos juntos un futuro más próspero y sostenible. Y en esta visita que hacía de niño a su padre, la acompañaba a los campamentos, ¿qué aprendizajes o enseñanzas su papá le daba o recuerda que tenían eso y que le forjó de su cara ya su carrera adulta, en general para la vida? Yo supongo que la razón por la cual yo estudié ingeniería fue por influencia de mi padre, porque uno no sabe qué influencias recibe en el fondo, ¿no? Creo que una anécdota muy linda es que mi padre ingresó a la Escuela Nacional de Ingeniería, hoy día Universidad Nacional de Ingeniería, a estudiar ingeniería civil. Pero eran las épocas del Mariscal Benavides. Estamos hablando de la década de 1930. Y en esas épocas la ingeniería civil tenía que ver con la obra pública. Y la obra pública, por supuesto, del Estado, tenía que ver mucho con la política. Y él dijo, no, ya tengo suficiente de política en la casa con el Mariscal Benavides, yo quiero entrar a algo que no sea político. Y se fue a estudiar ingeniería en minas. Cuando yo ingresé a la Universidad Católica, quién sabe, por influencia o quién sabe, hasta presionado, yo ingresé a estudiar ingeniería en minas. Pero al cabo de un tiempo fui a hablar con mi padre y le dije, viejo, ¿sabes qué? Siento mucho, seguramente tú tenías expectativas de que yo sea ingeniero de minas, pero lo mío es la ingeniería civil, y me pasé a ingeniería civil. Una anécdota, por supuesto, no pretendo compararme con el éxito de mi padre, ¿no? Creo que ha sido un hombre de una convicción y de una mística que tratamos de mantener hoy por hoy en Buenaventura. No es fácil, pero creo que es fundamental que esos forjadores de empresas, esos fundadores, sean un hito y algo que emular. Creo que es muy importante. Proteger el legado, ¿no? Que uno deja, no solo económico, sino de la sociedad, ¿no? Y la Ese amor, cultura, la sí, sí, sí. cultura de las empresas. Uno diría, bueno, las empresas son la maquinaria, son el capital. Las empresas son fundamentalmente las personas. Ese talento, ese trabajador esforzado, ese hombre, esa mujer que están ahí al pie del cañón. Y yo lo repito constantemente, porque no son pues las máquinas, no es el capital, son las personas las que hacemos las empresas. ¿Y cómo era usted joven, ingeniero en la Católica? Vi que hasta quiso ser político en la universidad. Lo tenía en el ADN, se postuló para ser presidente del grupo estudiantil. ¿Cómo fue Yo, esas etapas? no, bueno, yo estudié pues en la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudié ingeniería y no puedo negar que siempre en los últimos años de su vida yo fui muy cercano a mi tío Víctor Raúl Ayala Torre, un hombre a quien yo conocí y quise entrañablemente. Estamos hablando de un hombre que era primo hermano de mi abuela Mercedes de la Torre, primos de la misma edad. Y yo soy testigo de excepción, que mi abuela le decía a mi hermano Víctor y mi tío Víctor Raúl le decía a mi hermana Mercedes. Entonces, yo tuve también como persona que influenció sobre mí a un hombre como Ayala Torre. En casa dicen que siempre me ha gustado la política. Por supuesto que me gusta la política. Creo que todos hacemos política. Esta entrevista es hacer política, es transmitir un mensaje. Y en ese sentido, bueno, hubo una ocasión donde en ingeniería fui presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Y luego alguien seguramente desorejado consideró que yo podía ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, de la FEPUC, que siempre, por lo menos en mi época, estuvo en manos de los rojos, de los comunistas. Ahora creo. Y no, Ya después cambió. parece que algo ha cambiado. A ver. Lo cierto es que me lancé, éramos 3 candidatos y obtuve un honroso tercer lugar. Sí, sí. Compitió con Gino Costa, escuché por ahí. Competí con Gino Costa y con Juan de Dios Olachea.
Juan de Dios Olachea es hoy día un hombre pues muy exitoso, presidente del Ferrocarril Central Andino. Claro. Curiosamente, los tres éramos del mismo colegio, del Colegio Santa María. Ah, Ellos, los dos ellos eran un año menor que yo, pero bueno, no tuvimos mayor éxito, pero yo mantuve esa relación con Víctor Raúl y puedo decir 45 años después de la muerte de Víctor Raúl que estuvo feliz cuando se enteró que yo era candidato. Y de repente le dio un futuro, ¿eh? bueno, no sé si un futuro. Me acuerdo mucho una anécdota muy interesante. Ahí La Torre fue un hombre muy pobre. Mucha gente no lo sabe. Vivió en casa prestada por mi abuela en Villa Mercedes. Mercedes es por mi abuela. Y él tenía escasos recursos. Y tenía un secretario muy leal, que fue don Jorge Idiáquez, un hombre que era casi su guardaespaldas, ¿no? Y voy a visitarlo a mi tío Víctor Raúl justo en esas épocas de las elecciones, y mi tío Víctor Raúl me dice, ¿y cuánta plata necesitas? No, yo no necesito plata, estas son campañas muy austeras. Y entonces agarró y ¡guau!, sacó 100 soles de su billetera y me dio 100 soles. Y Jorge Díaz vio esto y me jaloneó y me dijo, ¿cómo es posible que le estés picando a tu tío? Yo no lo he picado, de él ha salido. Pero le cuidaba hasta el centavo, ¿no? Allá fue un hombre pues muy prolífico. Yo creo que todavía no ha sido valorado en su verdadera magnitud. Cuando uno compara, por ejemplo, a José Carlos Mariátegui, contemporáneo con Aya de la Torre, es decir, en los colegios se enseña a José Carlos Mariátegui, mientras que en los colegios no se enseña a Aya de la Torre. Claro. Y yo creo que ahí hay una carencia que deberíamos de considerar. Yo no estoy hablando del partido aprista, que fue él fue el fundador. La Yo estoy persona. hablando de la persona, del ideólogo, del filósofo, que fue Aya de la Torre y con el cual yo fui muy cercano. Claro. La vez pasada estuve en un evento donde usted estaba de panelista con Ramón Baruga, que también le hemos entrevistado aquí y le ha ido muy bien. Y no sabía que había trabajado en COSAPI. Usted estuvo un tiempo trabajando en COSAPI y luego se fue a estudiar a Harvard y a Oxford. Sí. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, Yo pensaba que iba directo a trabajar a Buenaventura. Bueno, no, vamos por partes. El ingeniero Walter Piazza con el ingeniero José Valdés formaron inicialmente Pibalsa, Piazza y Valdés, y luego se asociaron con SADE, que es una empresa constructora italiana, y formaron COSAPI, Consorcio SADE Pibalsa, y terminó en COSAPI. Esa es la historia. Y entonces me ofrecieron una práctica preprofesional. Yo estaría pues en tercer o cuarto año de la universidad y lo disfruté enormemente y por supuesto me abrió mucho los ojos, porque una cosa es lo que uno estudia en la universidad y otra cosa es la práctica preprofesional. Y ahí comencé ya a pensar en irme a hacer un posgrado. Uno de los gerentes de COSAPI me decía, pero no hay que ir a estudiar. Yo terminé mi último año casi comprando los exámenes. No, le dije, así no es la cosa. La verdad es que yo sí tengo mucho interés. Y entonces comencé a ver mis papeles y claro, estoy hablando de hace más de 40 años. Muchos querían irse pues a Estados Unidos y era lo natural. Voy a hablar con Aya La Torre y le digo, tío, estoy pensando en irme a Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? A Inglaterra, hay que irse a Inglaterra. Él era muy europeo, ¿no? Y entonces tomé la decisión, finalmente me aceptaron en la universidad hoy día la Universidad de Reading, que es probablemente la tercera o cuarta universidad en el Reino Unido, y ahí hice mi maestría, y la verdad es que hasta el día de hoy agradezco ese consejo, porque en esas épocas Europa no estaba tan cercano. Hoy día como que los precios de los pasajes, y hoy día hay pues low cost y todas estas cosas, y los chicos se van pues a Europa de mochileros. Bueno, en esa época no era tan común, y yo aprendí mucho en Europa, aprendí por supuesto esa complementariedad entre la ingeniería y la gestión, la administración de empresas.
muy importante, ¿ah? Porque muchos chicos estudian pues administración de empresas y después, bueno, ¿en qué se especializan? Bueno, ya sea en finanzas o ya sea en marketing, ese tipo de cosas. Pero cuando uno lleva una carrera técnica, la administración de empresas es un complemento estupendo. Todo eso me dio a mí las herramientas para poder trabajar y bueno, a mi regreso sí me integré a Compañía Minas Buenaventura. Y tuvo distintos puestos. Cuando hace la introducción de Mina Buenaventura, hay este hito cuando ustedes listan en la Bolsa de Nueva York, que es un proceso súper complejo, me imagino. Como en los negocios hay factores que son muy importantes, por ejemplo, la reputación, la confianza. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso de listar en la Bolsa de Nueva York? O sea, ¿les fue fácil? ¿Tuvieron retos ahí complejos? ¿Cómo? Porque eran, digamos, nuevos, no había antecedentes en el Perú, en la región, sobre esto. ¿Cómo lo lograron? El Perú de la década de los 70 y los 80 fue un país paria, un país totalmente fuera del circuito financiero, un país que tenía problemas de la deuda externa. Hoy día ya no hablamos de la deuda externa. Esos son los problemas que tiene Venezuela, que tiene que vender hasta sus recursos petroleros. Y en ese sentido, nosotros, la década del 80 que yo comencé a trabajar en Buenaventura, era una época de supervivencia. Pero viene la década de los 90 y el señor Fujimori abre pues el Perú a los mercados, más allá de la crítica que se pueda hacer a las cosas que pudo no haber hecho bien. Ese es otro problema. Pero lo cierto es que vino el ajuste económico. Lo que ha hecho ahora Milei en Argentina se hizo el año 90. Y por supuesto, rindo mi homenaje a Juan Carlos Hurtado Miller, un hombre que tuvo la valentía de tomar esa decisión, y a Carlos Boloña, un hombre estupendo que redujo de 50 impuestos a 4, porque Lo 50 ordenó impuestos es imposible de manejar. 4 es pues mucho más eficiente. Y no solamente eso, sino que la inflación se bajó del año 90 al año 2000 de 7.650% a 1%. Y en eso yo rindo mi homenaje también a un hombre como don Germán Suárez, que está con nosotros, un hombre que fue presidente del Banco Central de Reserva. A veces nos olvidamos de quienes hicieron el verdadero cambio. Todo eso hizo que el Perú fuera integrándose al mundo financiero y por supuesto que las empresas también pudiéramos volar. El Buenaventura, con el inicio de Yanacocha, con la buena producción, con, ¿por qué no decir?, el talento de su gente, la historia, la tradición minera que tenía Buenaventura, nos contactan pues los banqueros de inversión y tuvimos una discusión. Uno de los directores de Buenaventura, que era un canadiense, nos dijo, pero ustedes no van a ir a la bolsa de Nueva York, que es tan grande. Ustedes tienen que pensar en irse a la bolsa de Toronto, que es algo más chica. Y fíjate, un dato muy interesante, mucho lo recuerdo al señor Anderson, que nos dijo, en Toronto las empresas mineras representan el 20% del movimiento de toda la bolsa de Toronto, mientras que en Nueva York solamente el 2%. Sí, claro, pero la bolsa de Nueva York es 100 veces más grande que la de Toronto. Y entonces la bolsa de Nueva York es la gran bolsa del mundo. Y finalmente, con ayuda de bancos de inversión, decidimos ir por un listado que salió súper exitoso. Como digo, somos la primera empresa minera latinoamericana en habernos inscrito en la bolsa de Nueva York. En esas épocas, estoy hablando del año 96, levantamos 175 millones de dólares, que es mucha plata, inclusive hoy día. No hay que volverse malcriados. Y con eso pudimos desarrollar la zanja, Tantahuatay, pudimos mejorar nuestras operaciones, todo se invirtió y por supuesto pagamos la deuda, porque estábamos endeudados muy, muy altamente y claro, eso te quita pues flexibilidad para seguir desarrollando proyectos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pero usted decía también que eso te da disciplina, ¿no? Y te ayuda a ordenarte como empresa y tener altos estándares, transparencia y todo lo demás, que es también minería formal, ¿no? Y súper formal porque tienes entidades que te están supervisando, por ejemplo, no solo en el Perú, sino en el extranjero, ¿no? Que es Hoy día se esencial. habla mucho de la sostenibilidad. Y Sí. la sostenibilidad no es otra cosa que en sus siglas en inglés ESG o en castellano ambiental, social y gobernanza.
las empresas formales, la minería responsable, cuida el medio ambiente, por supuesto se integra con su sociedad y respeta a las comunidades, pero también tiene conceptos de transparencia y por supuesto de eficiencia económica. La sostenibilidad, y habla acá sí un ingeniero, la sostenibilidad no es otra cosa que una mesa que se sostiene en tres patas. Esos equipos que nos están filmando están sostenidos en tres patas. ¿Por qué? Porque si estuvieran en dos se caerían, o si estuvieran en uno, con mayor razón. Y entonces la sostenibilidad es esa mesa que necesita esas tres patas: cuidado del medio ambiente, desarrollo social y por supuesto desarrollo económico con transparencia. Y eso es lo que aplicamos en Buenaventura. Nosotros nos jactamos de preocuparnos mucho por la gobernanza corporativa, que es además un curso que yo dicto no solamente en la Universidad Nacional de Ingeniería, sino también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vi una entrevista que usted también dicta este curso de estrategia gerencial en la Exactamente, UNI. en la UNI. Roque Benavides, profesor, ¿no? Qué interesante será ser su alumno. O sea, cómo se postula, me imagino que tiene muchos estudiantes, ¿cómo le califican? Bueno, ya llevo 5 años. 5 años. 5 años. He terminado el 9º semestre consecutivo de enseñar en la maestría de gestión minera el curso de estrategia gerencial. La verdad es que por lo que me dicen los administrativos, los ingenieros que me buscaron en la UNI, es un curso que tiene bastante éxito y siempre tenemos pues por encima de 30 alumnos en una maestría, cosa que a mí me es muy grato y yo aprendo mucho porque hay que entender el esfuerzo que se hace para estudiar en estos jóvenes que están en maestría. Yo tengo alumnos, en este último semestre, tenía alumnos que estaban trabajando en Patás, o en Las Bambas, o en Cerro Verde, o en Cajamarca, o en Huancavelica. Y por supuesto con los horarios atípicos de minería, porque se van pues 15 días y regresan 3 días o 4 días, y entonces ya no se puede tener presencialidad en alguno de estos cursos. Y esos cursos están llamados a quedarse virtualmente. Y yo comencé dictando en la pandemia, el año 2020. Yo pensé, a la hora que terminó la pandemia, tendré que irme hasta la uni. Bueno, con estos horarios atípicos se han quedado en la virtualidad. Y la verdad es que aprendo mucho de estos jóvenes. Y quién sabe si puedo compartir contigo lo que yo puedo ofrecer a un curso como estrategia gerencial, estrategia empresarial, es más mis contactos, mi experiencia de poder convocar a otras empresas mineras. Por ejemplo, tú hablabas de don Jesús Arias. Este último semestre, Marcelo Santillana vino a dar una charla. Y creo que Marcelo Santillana, que es el gerente de Poderosa, no da muchas charlas, pero bueno, yo tengo la capacidad para convencerlo. Hemos tenido a Eva Arias en semestres anteriores. Por supuesto que tenemos al gerente de Cerro Verde también dando una charla. Bueno, eso lo puede hacer quien ha estado en la industria más de 40 años y que tiene esos contactos. Y los jóvenes creo que valoran eso. Yo disfruto mucho el tema de la enseñanza, el tema de las universidades. Ayer estuve en la Universidad Nacional de Cajamarca y sí, creo que es fundamental que quienes estamos en la industria nos integremos con los jóvenes y con la academia, así como con las autoridades que tienen que ver con nuestra industria, ¿no? Y siguiendo en esta línea de docente, pero ya no de su curso, sino ¿cómo hace usted para tomar decisiones complejas? ¿Tiene algún método que sigue o básicamente ya la experiencia que te va tomando, ¿no? O sea, a veces por los gerentes, los empresarios, emprendedores, todos estamos tomando decisiones. ¿Tiene alguna sugerencia sobre ese punto? Yo tengo un lema que no me dejarán mentir quienes trabajan conmigo. Siempre repito, somos equipo, somos equipo. Y las decisiones se toman por consenso. Por supuesto que uno tendrá alguna opinión que dar. Y la otra, que también es un lema de vida, los éxitos en plural, los fracasos en singular. Cuando las cosas van bien, el equipo merece nuestro aplauso.
Cuando las cosas van mal, uno tiene que poner el pecho. Puede sonar a medio kamikaze, pero no. La verdad es que creo firmemente en eso. Hay gente que le echa la culpa a su equipo y cuando salen las cosas bien, yo. Bueno, creo que eso está equivocado. Para mí, los éxitos en plural, los fracasos en singular. Y creo que esa es la forma de tomar las decisiones y de enfrentar los resultados de las decisiones. Y siempre está en ese proceso de cultivarse, digamos, aprendiendo temas empresariales, de gerencia, de estrategia. Yo sé que usted lee mucho. Le he pasado una entrevista que tenía como 100 libros al año, no sé si sigue ese ritmo, pero o lo tiene un equilibrio, digamos, entre negocios, historia, cultura. ¿Cómo maneja ese proceso de crecimiento empresarial y también personal, ¿no? Bueno, la última vez que estuve en la universidad, curiosamente, fue el año pasado. Estuve en un curso de desarrollo para directores de empresas en la universidad, en la Escuela de Negocios de Harvard. No sé si lo voy a volver a hacer. Uno con la lectura se vuelve más autodidacta y definitivamente leo mucho. En las mañanas leo antes de salir de casa por lo menos media hora y luego durante el día, en tiempos muertos, hay gente que seguramente está mirando al techo. Bueno, yo estoy inmediatamente con mi teléfono leyendo virtualmente y leo mucho de tecnología. Ahora acabo de leer un libro sobre la guerra de los chips. Es una cosa fascinante lo que estamos viendo, ¿ah? Y cómo Taiwán es un país extraordinario, pero tecnológicamente la China es realmente una potencia. Yo creo que Estados Unidos no se queda atrás, pero sí, sigo leyendo mucho porque creo que hay tanto que leer. Ahora estuve, por supuesto, en la Feria del Libro de Lima, extraordinaria sesión, creo que ha sido una de las mejores que he visitado, estupendo, creo que de la lectura uno aprende mucho. Cuando a mí me toca hablar en las universidades, siempre les digo a los jóvenes, si me piden un consejo, estudien todo lo que puedan, pero lean todo lo que puedan, viajen todo lo que puedan y Eh, por supuesto aprendan todos los idiomas que puedan, ¿no? ¿Escucha podcasts o ve videos o solo lee nada más? Un libro Yo editado. principalmente leo, ni siquiera televisión, ¿ah? Ni siquiera Ni televisión. siquiera televisión. Y creo que a veces pierdo un poco a la hora que no estoy viendo más películas. Tengo que reconocer que Oppenheimer lo comencé a leer en el libro y me costó trabajo y de repente mi esposa me sugiere, vamos a verlo en película No, es y una... me vi la película. Ya por supuesto no voy a leer el libro, ¿no? Pero lo de Claro. Oppenheimer también a uno le enseña mucho, ¿no? Como las decisiones que se toman, ¿no? Y la historia también Mucho. le vacila eso, ¿no? Porque uno aprende bastante, ¿no? De historia antigua, historia moderna, historia del Perú, historia... ¿Qué prefiere? O todas, este. Dicen, siempre soy pues medio viejo dicharachero, ¿no? Dice que quien no aprende del pasado comete los mismos errores en el Sí, futuro. cierto. Y leyendo la historia, uno aprende de los errores, de las virtudes, de los éxitos que se puedan haber tenido en el pasado y eso a uno lo ayuda pues a tomar mejores decisiones, ¿no? Yo he leído mucho también historia peruana, de los incas, historia moderna, y siempre hay denominadores comunes que es la grandeza y el talento del peruano, para crear culturas milenarias, por ejemplo. Tenemos Machu Picchu y tantas cosas más. ¿Qué opina usted del talento peruano, y en base a toda su experiencia? ¿Cómo ve el talento en el Perú? En este momento vengo de una reunión con un peruano que es muy exitoso en Brasil, que está muy metido en tecnología, y me decía, tú sabes que la tecnología inca de Moray, por ejemplo, es una tecnología que hoy día con la inteligencia artificial y con todas las tecnologías que se conocen, pero se está replicando esa tecnología de los incas, de los andenes, de cómo se podía desarrollar. Y yo creo que el peruano milenario
Dicen que por eso la China valora especialmente al Perú, dice que somos países milenarios. Bueno, enhorabuena, lo que fuera. El emprendedurismo, por alguna razón, los peruanos somos emprendedores. Entiendo yo que somos el país más emprendedor de las Américas y por lo tanto ese es un activo que hay que promover y hay que fomentar. Creo que el Perú tiene pues ese talento para ir avanzando. Un poco lo que se dice pues un poco en broma el recurseo, ¿no? El recurseo, porque claro, cuando las cosas van mal hay que recursearse y nuestros jóvenes hay que preparar a los jóvenes de las universidades para que emprendan, porque no va a haber suficientes puestos en las grandes empresas, ¿no? Creo que es fundamental que hayan más emprendedores. Se- Usted habló de la deuda externa. Nosotros esta semana sacamos un episodio de a Jaime Pinto, que él escribe ese libro Cuando todo estaba perdido, de la crisis de la recuperación, que él lideró el equipo negociador de la deuda externa con Camet y también con Bolonia. Y claro, el resultado es que en los 90 nuestra reserva era negativa, menos 800 millones, y actualmente superan los 70 mil millones de dólares controlado por un BCR autónomo. Eh, el sol peruano se ha devaluado en los últimos 22 años 9% en comparación a otras monedas contra el dólar, o sea, es un mega éxito. Pero muchas personas, creo que la entrevista tiene más de 100.000 vistas en YouTube, comentan, ¿no? De nada sirve ese crecimiento si seguimos teniendo anemia en las regiones, pobreza y todo lo demás. ¿Qué opinas sobre esto? Somos conscientes de los distintos retos que tenemos como país. Y claro, eso te da espacio también para otras ideas un poco radicales o con intereses particulares, decir, bueno, el sistema no funciona, hay que cambiarlo, ¿no? ¿Cómo ves estos puntos de los retos que tenemos como país hacia el futuro, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que hay una carencia a nivel de la capacidad de gestión del Estado. El hecho de que haya anemia es inaceptable. El hecho de que las carreteras, por ejemplo, no se hayan mantenido desde el año 2018 es una barbaridad. No, no, eso está pues muy mal. ¿Cuál es la alternativa? O sea, tener mala microeconomía y mala macroeconomía. No, no pues. Yo creo que hay que rendir homenaje también a don Julio Velarde y a quienes lo han antecedido, como dije, don Germán Suárez. Y creo que es fundamental que mantengamos esa disciplina. Solo los países disciplinados son los que pueden salir adelante, pero tiene que ocuparse también de la microeconomía. La descentralización, por ejemplo, es un proceso que debería revisarse, porque la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales es bajísima. Y por supuesto, la gestión del Ministerio de Salud, la anemia. La gestión del Ministerio de Educación, la carencia de escuelas y la carencia de buenos profesores, es por supuesto preocupante, pero no destruyamos lo que se ha hecho en términos macroeconómicos. Una anécdota muy interesante. Yo estaba en Salta, en Argentina, el año pasado, y estuvo ahí en esa reunión la señora Butrich, la que era candidata por el partido de Macri, y alguien le habló de que, bueno, uno podía darle algún consejo, qué sé yo, y viene la mujer de frente y me dice, señor Benavides, nosotros necesitamos un Julio Velarde acá en Argentina. No, le dije, usted no necesita un Julio Velarde, usted necesita una ley como la del Banco Central de Reserva del Perú, que es un ente independiente. Y acá en Argentina tiene el talento para poner a un presidente del Banco Central. La verdad es que tenemos que sentirnos muy orgullosos de una institución como el Banco Central, que como dice Julio Velarde, es meritocrática. Lamentablemente todas las instituciones del Estado no son así. Y entonces lo que necesitamos es mantener esa macroeconomía y volver a esas otras instituciones meritocráticas. No puede ser, pues, que el señor Castillo pusiera a todos sus seguidores en los puestos públicos y gente, pues, de una incapacidad notoria, ¿no? ¿Cómo ve el futuro ahora del Perú en las próximas elecciones? Que se viene bien complejo. Dice, yo creo, como decía Jorge Basadre, que el Perú es más grande que sus problemas. Y el título de su libro, quién sabe, más emblemático, Perú, problema y posibilidad, me trae a mí
a la mente que el Perú tiene muchas posibilidades. Yo no soy pesimista, yo sí creo que vendrá un mejor Congreso que el que tenemos ahora, que no es mucho decir, y tendremos, por supuesto, un mejor presidente que tampoco es mucho decir. Ingeniero, ¿cómo hace usted para mantener el equilibrio? Es una persona muy ocupada, ¿no? A veces le veo en los eventos y siempre se va al toque. Me imagino que su agenda es muy recargada entre lo familiar, el trabajo, lo social. ¿Cómo lo hace? Y aparte de que esté feliz. Bueno, yo soy, quien sabe, disciplinado y en eso no tengo complejo de decirlo. Yo sí soy una persona que trata de hacer ejercicio, que trata Su de rutina. leer, que trata de balancear la familia. Yo tengo un solo hijo y 3 nietos, no es poca cosa, pero lamentablemente ellos están viviendo en España y entonces no me ocupan mucho tiempo. Ahora están acá en Lima y por supuesto de acá me iré a visitarlos. Y tengo, por supuesto, mi esposa con quienes tenemos una relación extraordinaria. Y bueno, mantenemos ese equilibrio, ¿no? Creo que siempre hay tiempo. Alguien decía, un amigo, decir no tengo tiempo es de brutos. Bueno, creo que es un poco exagerado, pero, pero tampoco es que uno se puede esconder y decir no tengo tiempo. Sí tengo tiempo. Cuando tú me llamaste, yo dije, bueno, sacamos el Claro, tiempo a claro. la hora que se pueda Y ya y me está. organizo, ¿no? A veces no se puede, pero bueno, es la disciplina. Y yo sí creo en la disciplina. Ese cuento de dejar hacer no No, es no, mi no. estilo. Y por supuesto, como dice mi primo Diego de la Torre, me levanto temprano. Que madruga Dios la ayuda, decía una frase de mi abuelo. Sí, sí, pero por mucho madrugar no se amanece más temprano, Eso decía el también, dicho también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué es el éxito para usted, ingeniero? El éxito es la felicidad. El éxito es lograr objetivos, sentirse útil en la sociedad. Creo que también es darle, por supuesto, las oportunidades que uno ha recibido a su familia, a sus hijos, ¿no? Yo tengo una gran satisfacción de que mi hijo ha sido formado pues en muy buenas universidades, ha tenido la oportunidad de ir a estudiar al extranjero, pero también él se ha esforzado. Lo mismo que sucedió conmigo. Yo también tuve la oportunidad que me la dieron mis padres, pero no perdí una sola oportunidad para educarme. Todavía cuando reviso mi pasado no encuentro en cuál no fui, en todas fui. Y en ese sentido el éxito es pues haberse educado, haber tenido un equilibrio en la vida y haberle ofrecido a los que vienen detrás de uno también una posibilidad para hacer lo mismo. Recapitulando, en su fase de profesor y conferencista, ¿cuántas conferencias al año da ustedes? Debe ser bastante, porque creo que cada semana está dando conferencias. Mira, yo creo que cuando la pandemia del COVID, yo decía, doy 2 o 3, daba 4 o 5 a la semana, ¿no? Y ahora yo creo que debo estar entre 3 y 4 a la semana, ya sea ahora por el Colegio de Ingenieros, mañana me voy a Arequipa al Congreso Nacional de Metalurgia. También me es muy interesante esa posibilidad. Ahora estoy contigo, ayer estuve en Cajamarca y sí, doy algunas conferencias porque me invitan. No es que yo estoy buscando invitación y creo que es fundamental. Otro dicho de este viejo es espacio que dejas libre lo ocupan otros. Y si es que a mí me dan la oportunidad para transmitirles un mensaje constructivo a los jóvenes, lo seguiré haciendo. Imagínense que tenemos un auditorio de 5.000 personas integrado por emprendedores, personas que de repente no han terminado el colegio, pero que son eh, bodegueros, eh, jóvenes, adultos, todo tipo de perfil que vea Gurú Motivación.
¿Qué consejo le daría a ellos en este proceso de crecimiento personal, empresarial o lo que pueda decir, ¿no? Bueno, quien está en el mundo del trabajo, hay que trabajar fuerte. No, no, la ociosidad no lleva a nada. Los que están en el mundo de la academia, que están estudiando, estudien todo lo que puedan. Creo que en ambos casos yo he encontrado en la lectura un conocimiento y un aprendizaje y un crecimiento intelectual muy, muy positivo. Quienes pueden hacerlo, que viajen todo lo que puedan, que conozcan el Perú, que conozcan el mundo, que se integren con todo el mundo. Y si es que tienen oportunidades de aprender idiomas, aprendan todos los idiomas que puedan, el quechua entre ellos, porque no hay que perder esa oportunidad. Yo lamentablemente no aprendí a hablar quechua, debía haberlo hecho. Yo creo que en las escuelas de nuestro país debería enseñarse quechua, de repente algo de aymara, alguna de las lenguas de la selva. Yo me quedo muy impresionado de que para Jueves Santo estuve pues en Ayacucho y me impactó mucho porque siempre había escuchado que Ayacucho significaba Rincón de los Muertos. Y me corrigieron porque di una charla en la Cámara de Comercio de Huamanga. El presidente de la Cámara de Comercio de Huamanga me dijo: señor Benavides, usted está equivocado. No significa Rincón de los Muertos. Significa morada del alma. Morada del alma. ¿Cómo son los idiomas? ¿Cómo uno aprende hasta de ese idioma romántico, diría yo, que es el quechua? Y cómo la acepción, cómo una cosa que es dura, ¿no? Rincón de los Muertos, pasa a una cosa filosófica, morada del alma, ¿no? Así que yo creo pues mucho en el mundo indígena de nuestro país, en las zonas altoandinas, en las zonas a donde nos llevaban a nosotros en vez de llevarnos a la playa. Así que ese gusto por la sierra lo hemos adquirido todos. En este podcast siempre hemos hablado muy aparte del éxito empresarial que se construye con esfuerzo, que no es noche a la mañana. También hablamos de esos puntos que son los valores, el respeto, la honestidad. ¿Qué opina usted sobre los valores y qué tan esto es importante para uno crecer como empresario y como persona? Son fundamentales, fundamentales. Para mí el principal valor es la lealtad. No, Ya. creo que luego, por supuesto, de eso viene el respeto, la honestidad, la puntualidad, Sí, sí, porque esencial. cuando uno no es puntual, uno le está robando el Tiempo al tiempo otro. a quien dejaste plantado. Pero para mí la lealtad y el valor humano, ese respetar al ser humano, son fundamentales. Eso es lo que nosotros aplicamos en Buenaventura. Esa tradición, esa cultura, esa mística, eso es lo que tratamos de hacer, en mi caso ahora en el Colegio de Ingenieros Claro. también, y que eso se perciba como los valores que tenemos que tener todos los profesionales. Yo creo que podríamos enumerar una cantidad, pero yo me quedo con la lealtad, y la Interesante. lealtad es fundamental. Y una última pregunta que me estaba olvidando. Si tuvieras que recomendarnos 5 libros, ¿cuáles serían? 5 libros. Bueno, yo creo que hay autores peruanos estupendos. Acabo de leer, debí haberlo leído hace mucho tiempo, el Tunceno de Vallejo. Muy interesante libro. Eso habla un poco del Ande, de las historias de, de las zonas aisladas de nuestro país. Hay un libro que me gustó mucho últimamente, La crisis del capitalismo democrático. Mucha gente, un señor Hunt, creo, la crisis del capitalismo democrático, porque es evidente que con la caída del muro de Berlín ya no se habla pues de la economía comunista, sino se habla de la economía de mercado. Pero lo que está faltando es las formas democráticas. Y el señor Trump, o el mismo señor Milei, o el mismo el señor de El Salvador, Bukele, son pues gente que habla pues muy duro, ¿no?
y de repente necesitamos ser un poquito más democráticos. La China no es democrática, ¿no? Yo creo que ahí es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Anteayer tuve una conferencia con una empresa chilena que está viniendo a invertir en el Perú y hablamos durante 2 horas, eran, no sé, 15 personas, y hablamos pues de economía, y hablamos de los mercados, y hablamos de una serie de cosas. Al final, las últimas palabras que les dije, ¿se han dado cuenta que hemos estado acá 2 horas y no hemos mencionado la palabra democracia? Es que es interesante, ¿no? La crisis del capitalismo democrático. Creo que esta guerra de los chips es un libro muy interesante que uno debería valorar. Hay un libro extraordinario sobre Humboldt que es escrito por la señora, se me escapa el nombre, pero Humboldt es un hombre al cual hay que leer y es un libro que habla sobre el grupo de gente con la que él andaba. Yo no sabía que, por ejemplo, Humboldt conoció a Goethe y fueron muy amigos. Y estamos hablando pues de una generación brillante. Cuando vas a Berlín y te encuentras con la Universidad Humboldt y están ahí sentados, a un lado está Wilhelm, Guillermo, y al otro Alexander, un sabio que debemos de leer. También leí un libro por indicación de mi amiga Nicole Bernet, que fue presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, un libro sobre Raimondi. Raimondi es también un hombre a quien hay que leer. Cuando uno se pone a pensar en la comparación entre Humboldt y Raimondi, es impresionante. Cuando le he preguntado a mucha gente cuánto tiempo crees que vivió Humboldt en el Perú, todos me dan la respuesta mal. Humboldt estuvo en el Perú 5 meses. Raimondi vivió en el Perú 40 años. Esa es la diferencia, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? ¿Qué otro libro puedo sugerir? En fin, hay tantos que si me hubieses dicho con anticipación, revisaba porque los tengo apuntados. Los tengo apuntados y los tengo marcados los que más me gustaron. Pero con esos creo que uno comienza y no tienen nada, leo poco novelas. Ahora último he leído un libro que también me gustó mucho sobre los bohemios de Lima, es que de la editorial de Antares, de Alberto Benavides, mi hermano, de la editorial de la Biblioteca Abraham Valdelomar, de Ica. Él ha promovido eso y habla mucho sobre Cérvulo, sobre mi tío Macedonio de la Torre, sobre Doris Gibson, sobre los bohemios de Lima. Muy interesante. Y ese lo encontré en la Feria del Libro, esta última Feria del Libro. Es un libro relativamente pequeño, pero que bien vale la pena, porque son gente pues que nos ha enseñado mucho y que de esa bohemia también venían muchos pensamientos. Pido un favor, ingeniero, de repente, ya acá en la entrevista nos puede pasar una lista de 10 libros y nosotros lo editamos y lo ponemos ahí, porque si usted lo recomienda, es bueno fomentar también la lectura, ¿no?, entre las personas, así que si Lo, ha- fuera tan lo amable. haré con mucho gusto, Si lo fuera haré tan con amable. mucho gusto. No quiero ni siquiera sacar el Claro, aparatito, como claro. dice Alberto, mi hermano, del teléfono, que los tengo apuntados, pero sacaré una lista de 10 Si para que fuera tan ustedes lo amable. puedan transmitir a su público. Muchas gracias. Y una reflexión final, estimado ingeniero, para nuestro público, que ya estamos finalizando la entrevista. Bueno, que tengamos fe en el futuro del Perú, que sepamos que, como dicen en inglés, el jardín del vecino siempre se ve más verde. Vale decir que siempre creemos que a otros les va mejor que a nosotros, pero el Perú tiene sus problemas, por supuesto que tiene sus problemas, pero nos toca a nosotros enfrentarlos y solucionarlos. Pero eso solamente se hace con fe en el futuro de un país milenario que merece muchas oportunidades. Hay que entender que el centro de gravedad económico ha pasado en 50, 100 años del Atlántico Norte al Pacífico, a la cuenca del Pacífico. Y el Perú está ubicado
en una posición estratégica, si es que cabe el término, y tenemos todo para crecer y tenemos mucha juventud, que es también muy importante. Y además, recursos naturales con los cuales hemos sido bendecidos. Muchas gracias, ingeniero. Hasta otra oportunidad y que esta entrevista sea un éxito. Nos vemos. No olviden suscribirse y sobre todo comentar y compartir con todos los contactos. Cada semana sacamos contenido de alto valor para todos ustedes. Estamos pensando con el equipo de Gurú Motivación poder hacer un encuentro en vivo entre nuestros gurúes entrevistados, que hasta la fecha son más de 30 y la verdad que han sido un espacio excelente de compartir aprendizajes y todo lo demás. Y queremos ver si ustedes tienen interés en participar. Sabemos que tenemos audiencia de Perú, de México, del extranjero, de habla hispana y todo lo demás. Si están interesados, escaneen este QR y van a encontrar más información. Nos vemos.